Bien, buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Valeria Torres y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Permítame, por favor, hacer una breve presentación de nuestro instituto. Como ya mencioné, somos el Instituto de Regulación y Finanzas, líderes en los sectores regulados y económicos con más de 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial, más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización, más de 250 instituciones públicas y privadas que son atendidas en consultorías especializadas, más de 50 asesorías económicas financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas, así como más de 50 empresas del sector público y privado que realizan capacitaciones mediante nuestros servicios. Como bien ya mencioné, alguno de los servicios que brindamos es la consultoría empresarial, donde buscamos dar soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional mediante asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, como en APPs y proyecto en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. De igual forma, brindamos capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales. Y del mismo modo ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas en temas como agua y saneamiento, hidrocarburos y gas, salud médica, legal, minería, ambiental y entre otros. Bien, entonces por todo lo mencionado, los invitamos a todos los participantes a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, así como una tienda virtual donde van a poder encontrar mayor información sobre los diplomas, conferencias, seminarios y cursos, como todos los programas en general que ofrecemos como instituto. Por lo que más adelante les voy a dejar el link de la tienda en el chat de la sala para los que estén interesados. Bien, desde el FRIESAN nos complace en presentar la conferencia La gestión del riesgo empresarial y la auditoría financiera a cargo del docente José Antonio de Rivero, quien es MBA de la Universidad de ESAN y Executive MBA de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá, ejecutivo senior con experiencia en dirección general y dirección de auditoría, finanzas, riesgos y procesos en empresas del sistema financiero. Ha sido gerente de auditoría de Financiera Efectiva S.A., gerente de Administración y Finanzas y gerente general de Goldstream. Actualmente es presidente del Comité de Integridad de Petroperú S.A. y presidente del Comité de Vigilancia del Fondo de Inversión Sura Asset Management Fairby 2 Multisectores. Bien, antes de darle el pase al docente, me gustaría comentarle a todos los participantes que la conferencia tendrá lugar a respuesta de pregunta al finalizar la exposición, por lo que por favor siéntanse libres de contarnos sus preguntas a través del chat de la sala. Y una vez culminada la ronda de preguntas, les vamos a comentar cómo pueden acceder al certificado de la conferencia como tal. Bien, profesor, le doy el pase. Muchas gracias, Valeria. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta charla, gracias por su asistencia, espero que les sea de interés y utilidad. Y vamos a iniciar entonces. Permítanme poner la presentación para que podamos a partir de ella conversar sobre estos temas. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué vamos a tratar en esta hora aproximadamente? La gestión del riesgo empresarial y la auditoría financiera. El tema de los riesgos cada vez ha ido tomando más y cada vez ha ido tomando y va tomando más importancia en general en las empresas, el manejo de los riesgos. Y vamos a revisar dos elementos que nos ayudan en la auditoría y ayudan a las empresas también para el manejo de sus riesgos, que es en el caso de COSO, que es la gestión de riesgos empresariales bajo este esquema COSO, y vamos a tratar también la NIA de identificación de los riesgos e imprecisiones o errores, que es la NIA 315.
Entonces, ¿por qué el tema de los riesgos va tomando cada vez más importancia? A ver, el tema de riesgos como un antecedente se originó en el sistema financiero. Las gerencias de riesgo nacieron en los bancos, en los bancos. Yo fui el primer gerente de riesgos de Interbank en el 94. Y el Interbank era el primer banco que tenía una gerencia de riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos era lo que se controlaba principalmente al inicio? El riesgo de crédito. No es que antes las instituciones financieras no controlaran el riesgo de crédito, pero tenían sus unidades de control de crédito, sus unidades de análisis financiero, pero el concepto de gestión de riesgos integró todo lo que antes se manejaba en departamentos separados en una sola unidad con una visión de conjunto. Más adelante, ya en ese mismo, fue en 95, ya vinieron bancos como Santander, como el BBVA y los propios bancos locales comenzaron a formar también por regulaciones de la Superintendencia de Bancos las gerencias de riesgos, ¿no? Entonces, cada vez se ha ido viendo que es importantísimo que una empresa identifique sus riesgos, evalúe sus riesgos y defina acciones para controlarlos, mitigarlos, reducirlos o eliminarlos. ¿Ok? Hola, buenas noches a todos. Entonces, y esto ya está trasladándose a otro tipo de empresas, no solamente a las empresas del sistema financiero, porque riesgos se enfrentan todas las empresas y riesgos no solamente de créditos, porque podría ser que una empresa no de créditos diga yo no tengo riesgo de crédito porque yo no doy crédito, pero tiene otra serie de riesgos, ¿no? Los riesgos propios del negocio. Y los riesgos empresariales cada vez son mayores. ¿Y por qué? Porque cada vez hay un mundo más cambiante, un mundo en general y un mundo empresarial cada vez más cambiante, lo cual hace, por lo tanto, más vulnerable a las empresas, ¿no? Ante cambios que pueden afectarlas. Si no veamos ya como un extremo la pandemia. La pandemia, ¿cuántos negocios han desaparecido con la pandemia en el mundo? ¿Cuántos negocios han aparecido o se han reforzado o han crecido significativamente? Y cuántos negocios han cambiado su forma de operar. ¿No es así? Entonces era algo que no se podía prever, es un riesgo externo y además global, mundial. Entonces el tema de riesgos está muy presente en las organizaciones y como auditores internos y externos también tenemos que tenerlos muy presentes. Y ese es el objetivo de esta charla, comentar un poco este tema de los riesgos, cuál es su importancia, cómo debemos tenerlos presentes y cómo nos ayuda este esquema de gestión de riesgos COSO para poder metodológicamente hacer un buen análisis como auditores y revisar lo que la empresa tendría que tener y si no lo tiene, cómo tenemos que nosotros actuar y qué medidas tenemos que tomar para hacer una evaluación de estados financieros, sabiendo que hay algunas debilidades en el control de riesgos. Entonces, veamos primero qué son recordemos que son las NIAs, porque seguramente muchos o varios de ustedes están ya en auditoría y por lo tanto ya saben de esto, pero repasemos un poquito. Las normas internacionales de auditoría son pues un conjunto de principios, de reglas y de procedimientos de cumplimiento obligatorio, incluso ya en el Perú, por parte de los profesionales de la auditoría de estados financieros y tienen como finalidad pues orientarnos, guiarnos y estandarizar los procedimientos para poder tener una auditoría de calidad y de calidad internacional. ¿Ok? Eso no quiere decir que no tengamos que aplicar nuestro criterio y nuestro juicio profesional, pero tenemos un marco normativo que nos guía, que son las normas internacionales de auditoría. Estas normas internacionales de auditoría incluyen requisitos y objetivos junto con la aplicación y otros materiales que exponen
es de obligatorio cumplimiento por todos los auditores, por todos los que realizamos auditoría de estados financieros, y debemos, por lo tanto, conocer estas normas, conocer los objetivos de cada una de ellas y aplicar los requisitos de forma adecuada. Las normas internacionales de auditoría guían, pues, al auditor y nos orientan a agregar valor a nuestro trabajo, ¿no? Y a generar más confianza en los usuarios de los estados financieros auditados. Como sabemos, pues los usuarios son muy variados, los inversionistas actuales, los potenciales, todos los stakeholders, ¿no es así? Los proveedores, los clientes, los trabajadores, la comunidad, el Estado, etc. Entonces, el conjunto final de normas revisadas y aceptadas, estas normas se van revisando una a una, de acuerdo a cómo van evolucionando también los negocios, las técnicas, la tecnología. Algo que omité decirles, la velocidad del cambio es cada vez más rápido en todos los ámbitos en realidad del quehacer humano y por lo tanto del empresarial y de la auditoría, es cada vez más rápido, impulsado por la tecnología, que a su vez evoluciona cada vez a un ritmo más frecuente, más rápido. Entonces hay nuevos instrumentos, nuevas herramientas, y todo eso hace que hayan nuevas formas de hacer negocio, y nosotros como auditores también tenemos que tener nuevas formas de, uno, entender ese negocio y poder hacer una buena evaluación de los mismos para determinar sus riesgos y sus implicancias en la empresa y sus implicancias en los estados financieros que presentan las empresas. ¿Ok? Entonces, las normas nos permiten, nos dan pautas de cómo debemos comunicar las deficiencias de control interno, los requisitos, hay requisitos nuevos y revisados. Esto se va revisando permanentemente, ¿no? Con frecuencia. ¿Quién emite estas normas internacionales de auditoría? La Federación Internacional de Contadores. ¿Ok? A través de la Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. Revisan, mejoran, avalan constantemente cada una de estas normas, guiando su evolución y mejorando el proceso, buscando mejorar cada vez más los procesos de auditoría. Las normas, la clasificación de las NIA son en grupos, son 36, hay un grupo de principios y responsabilidades, otro grupo de la 300 a la 499 de planificación, riesgos y respuestas, el grupo de 500 a 599 evidencias de auditoría, de la 600 la utilización de trabajos de otros, porque vamos a auditar una empresa que ya fue auditada el año pasado y la vamos a auditar sus estados financieros de este año. Bueno, tenemos también que revisar los estados financieros auditados y los informes de los auditores del año anterior. ¿Cómo los usamos? ¿Hasta dónde nos apoyamos en ellos? ¿Hasta dónde, como decía, vamos a usar esos trabajos? Conclusiones e informes de auditoría. Y el último grupo de la 800 es consideraciones especiales. En ese contexto es que vamos a revisar la 315, que es una de las normas, ¿es así? ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son y vamos a revisar cuál es el objetivo de una auditoría financiera, ¿no? Para tener el marco general dentro del cual vamos a ver un punto más específico. El objetivo de la auditoría financiera, según la norma internacional 200, la norma internacional de auditoría, es hacer posible que el auditor exprese una opinión sobre si los estados financieros están preparados respecto de todo lo importante, lo sustancial, de acuerdo con un marco de referencia para informes financieros identificados, de acuerdo al marco de referencia del país. Y las frases usadas para expresar la opinión del auditor son presentar razonablemente respecto de todo lo sustancial, que los estados financieros presenten razonablemente la situación financiera y resultados de la empresa respecto de todo lo sustancial. ¿No es así? Eso quiere decir que no vamos a revisar el centavo ni el sol necesariamente, pero en lo sustancial
los activos, pasivos, patrimonio y resultados de un ejercicio económico presentados a través del estado de situación financiera y del estado de resultados son razonables. Esas cifras presentan razonablemente la situación de los activos, pasivos, patrimonio y los resultados obtenidos en ese ejercicio económico. Por lo tanto, es información válida para tomar decisiones de inversión, decisiones de venta de proveedores hacia el cliente auditado, decisiones de inversionistas potenciales, decisiones de los inversionistas actuales para aumentar capital, ¿de acuerdo? Entonces, da esa confianza. Y para dar esa confianza, además del criterio y juicio del auditor, debemos apoyarnos en estas normas internacionales que nos permiten tener una calidad, digamos, estándar. La NIA 315 se refiere a la responsabilidad del auditor para identificar y evaluar los riesgos de representaciones erróneas, materiales, sustanciales en los estados financieros. O sea, hay un riesgo, ¿no? De que a un auditor no vea alguna variación, algún saldo, algún registro que no sea correcto, que no está correcto, sea por error o por fraude, y entonces el auditor tiene que medir esos riesgos para tratar de minimizarlos, porque su opinión va a ser sobre todos los estados financieros. Entonces, un paso muy importante es comprender la entidad, la empresa que se está auditando y su entorno. Es decir, conocer el negocio, incluyendo el control interno de la entidad. Es fundamental conocer el negocio, ¿ok? Y el negocio no necesariamente es lo que dice el estatuto. ¿Qué quiere decir? ¿Que el estatuto dice una mentira? No, pero el negocio es la pregunta, cuando nos hacemos una pregunta de cuál es el negocio, lo que tenemos que decir, ¿qué es lo que le hace generar utilidades a esta empresa? Entonces, si dijéramos, por ejemplo, ¿cuál es el negocio del diario El Comercio? Si hacemos una respuesta rápida, diríamos, bueno, vender el comercio, vender los diarios. ¿No es así? Y si vemos el Estatuto del Comercio, seguramente dirá que es vender los diarios y dar información lo más imparcial, oportuna y fidedigna a sus lectores. Pero ¿cuál es el negocio? El negocio es la publicidad. ¿De acuerdo? Lo que le genera ingresos a un diario, como El Comercio o cualquier otro, no es la venta del diario, es la publicidad. Por lo tanto, como auditores, tenemos que tener claro eso, porque lo que tenemos que ver es, por lo tanto, no solamente cómo se produce y se vende el diario, sino cómo se vende la publicidad. ¿Quiénes son los clientes? ¿Qué es lo que se marketea? ¿Qué es lo que busca el cliente de la publicidad? ¿Cuáles son los precios? ¿Cómo está la competencia en publicidad? Más que en venta de diarios, en publicidad. ¿No? De hecho, uno de los diarios, que ya no lo veo, bueno, es que ya no salimos mucho, ¿no? No sé, la verdad, si lo siguen sacando o no, el Publimetro. Recién me estoy pensando que ya no lo veo hace tiempo, pero claro, es que ya no, yo lo recibía cuando iba a la oficina, en el camino, había una esquina en donde siempre me daban el Publimetro, pero ya no voy a la oficina, ya las cosas las manejo desde acá. Entonces, no sé si ya lo siguen dando o no, el Publimetro es gratis. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué ganan ellos regalando el diario? ¿No? Si fuera el negocio vender el diario, estarían perdiendo plata. Pero lo dan gratis, y no solamente acá, sino en el mundo, porque es una franquicia internacional, porque el Publimetro lo paga el que publicita. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante esto de entender cuál es el negocio y, de acuerdo al negocio, cuál es su entorno. ¿Cuál es la competencia del diario El Comercio?
Correo, Expreso, La República. Sí, pero además son los paneles publicitarios de la calle, ¿no? Los paneles que están en la carretera, Publivías, Internet, la televisión, la radio, YouTube. La competencia no es los que venden periódico, sino los que venden publicidad, los canales de publicidad. Y por lo tanto, el riesgo es diferente, ¿de acuerdo? Para identificar los riesgos, tenemos que saber cuál es el negocio, cuál es el entorno y cuál es la competencia. Entonces, si nosotros no tenemos claro cuál es la competencia, no vamos a identificar todos los riesgos. ¿De acuerdo? La NIA 315 busca identificar y evaluar los riesgos de representaciones erróneas materiales, ya sea lo que les había dicho ya, debido a fraude o a errores de los estados financieros y de las aseveraciones, las afirmaciones que se hacen, las representaciones que se hacen en los estados financieros, de tal modo que proporcione una base para el diseño e implementación de respuestas a esos riesgos por parte del auditor. Si acá hay riesgo, ¿cómo hago? Tengo que concentrar mis esfuerzos en revisar las operaciones, las transacciones, las cuentas, los saldos, en donde puede haber un mayor riesgo de error o fraude. Riesgo que voy a identificar con una evaluación previa de las operaciones, del negocio y de los registros y de los riesgos y de los riesgos que hay en esos registros. Riesgos de errores o de fraude. ¿Qué es una aseveración? Bueno, son declaraciones de la administración incorporadas en los estados financieros. Los riesgos del negocio, ¿de dónde resultan? Resultan de condiciones, eventos, circunstancias, acciones u omisiones importantes que pudieran afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos de la entidad. ¿De acuerdo? Entonces, los riesgos es todo aquello que puede afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad, de los objetivos y de las metas. ¿Es así? Entonces, que lo desvía, que lo saca, que no le permite llegar a donde se han fijado como objetivo y meta. Y esos pueden ser factores, esos riesgos pueden ser originados por diferentes factores, ¿no? Diferentes factores, riesgos operacionales, riesgos financieros, riesgos tecnológicos, riesgos de personal, riesgos legales. ¿Okay? Entonces, las empresas, cada vez más independientemente del sector, tienen que tener identificados esos riesgos. De una u otra manera, no todas las empresas tienen gerencia de riesgos, excepto las empresas del sistema financiero. Pero ya hay empresas fuera del sistema que ya están teniendo gerencia de riesgos. Y los que no lo tienen, esta función por lo general está en el área de planeamiento o en el área de control de gestión o en el área financiera, dependiendo de la estructura organizacional de la empresa. Pero ya hay alguien que está haciendo esa función. Y hay que tener claro que el tema de identificación de riesgos no es solo de un área. Puede haber un área como la gerencia de riesgos que monitorea los riesgos. Pero la identificación de riesgos la tiene que hacerla ¿quién? Los dueños de los procesos. Los dueños de los procesos. ¿De acuerdo? Vamos a conversar un poquito más de eso más adelante. Control interno, proceso diseñado e implementado para proporcionar justamente un aseguramiento razonable, porque no hay nada seguro en un campo empresarial, del logro de los objetivos de la entidad. El control interno nos ayuda a dar una seguridad razonable para el cumplimiento de los objetivos. ¿Qué evaluación hay que hacer a la hora de incorporar controles? Tiene que hacerse una evaluación de costo-beneficio. Las empresas tienen que hacer una evaluación de costo-beneficio. Y nosotros como auditores tenemos que ser muy conscientes de eso cuando revisamos. Porque puede ser
si el control es más caro que el beneficio, no tiene sentido, ¿no es así? Si el control me cuesta más que el daño, digamos, que puede pasar, entonces prefiero que el daño se materialice a poner un control que me cuesta más que el costo del daño. No tiene sentido, ¿es así? Entonces, procedimientos, ahora lo que tengo también es que determinar mi resistencia, mi apetito al riesgo y mi resistencia al riesgo. Ese riesgo, si se materializa, me quiebra, tengo que hacer algo para reducirlo, para, es decir, minimizarlo, trasladarlo, compartirlo. Procedimientos para la evaluación de riesgos, procedimientos de auditoría aplicados, en este caso para obtener un entendimiento de la entidad y de su entorno, incluyendo el control interno de la entidad. ¿Qué cosa es un riesgo significativo? Es aquel riesgo que ha sido identificado y valorado de error material. Ese riesgo puede generar un error material que a juicio del auditor requiere una consideración especial en la auditoría. ¿Okay? Entonces, la identificación y evaluación de los riesgos, según la NIA 315 nos dice, pues tenemos que identificar los tipos de distorsiones que puede haber en la información financiera. Considerar los factores que pueden afectar esa información y que además pueden afectar o que afectan el cumplimiento de los objetivos de la entidad y que como resultado de ello pueden afectar los resultados que me están mostrando. Diseñar procedimientos de auditoría apropiados. Tenemos que, muy importante, lo que ya hemos venido diciendo hasta ahora, conocer cuál es el negocio. ¿Ok? ¿Cuál es el negocio? Por ejemplo, volvamos al tema de conocimiento del negocio. Empresas como Saga, Ripley, como hablando de grupo empresarial Saga, el grupo empresarial Ripley, si nos preguntamos cuál es el negocio, de repente lo primero que decimos, bueno, es un negocio comercial. Y efectivamente hay un negocio comercial, eso no se puede negar, ¿no? Vamos y compramos ropa o compramos muebles, ellos compran muebles, ropa, electrodomésticos y no los venden y están haciendo un negocio comercial porque compran un precio y venden otro precio. Pero hay un negocio dentro del grupo que es aún más importante, que es el negocio financiero. Por eso es que cuando vamos a estas empresas, nos hacen ofertas especiales por usar la tarjeta de crédito del Banco Falabella o del Banco Ripley. Tenemos precios con la tarjeta que no son los precios que está para quien no use la tarjeta. Porque lo que quieren es que usemos el crédito, puesto que es una fuente de negocios muy importante para el grupo empresarial. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos evaluando el grupo empresarial, tenemos que saber muy bien, evaluar muy bien cómo es que opera el negocio financiero, porque eso le va a impactar al grupo en general. Tenemos que documentar toda la comprensión del sistema de control interno. Tenemos que documentarlo para poder revisarlo, para que pueda ser revisado por superiores y documentar la evaluación del riesgo de control. En la estrategia general de auditoría tenemos, por lo tanto, que considerar el negocio, los elementos de los sistemas de continuidad y de control interno, el riesgo y la materialidad, la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos, y tenemos que hacer coordinaciones con la dirección, supervisión y en general con las entidades de la empresa que nos proporcionen información. Tenemos que hacer un plan detallado de auditoría para poder guiar la auditoría, guiar a los miembros del equipo de auditoría y a su vez dar información a los superiores para un control, seguimiento, monitoreo y apoyo. Entonces, en el planeamiento tenemos que realizar actividades iniciales, determinando los términos y condiciones del compromiso que estamos asumiendo al contratarnos como para hacer una auditoría. Tenemos que organizar la auditoría,
tenemos que obtener información básica fundamental, que normalmente la pedimos antes de ir al campo, y determinar la estrategia de la auditoría y la aplicación de pruebas sustantivas, ¿no? Los procedimientos para la evaluación de riesgos y actividades relacionadas. Debemos realizar procedimientos para la evaluación del riesgo con la nos dice la NIA 315, con la finalidad de obtener una base para identificar y evaluar riesgos de representaciones erróneas, materiales o significativas a nivel de los estados financieros. Porque de acuerdo a esos riesgos tenemos que enfocar nuestra auditoría. Si identificamos riesgos de representaciones erróneas, pues tenemos que tener mucho cuidado y hacer pruebas más amplias de esos rubros para poder detectar si hay errores y no dar como válido algo que está mal. Entonces, la entidad y su entorno. Factores relevantes, eso nos dice la NIA 315. Mira la entidad y mira su entorno. Factores relevantes de la industria, regulatorio y otros factores externos. ¿Qué elementos afectan a esta industria? La industria de la construcción, la industria financiera, industria entre comillas, la agroindustria, la industria de la construcción. ¿En qué sector estamos? En el sector comercial. ¿Comercial de qué? Estamos en un comercio de electrodomésticos, de muebles, de ropa. Estamos en un comercio al por mayor. ¿En qué tipo de negocio estamos? La naturaleza de la entidad, de cuál influye su negocio, influye en los riesgos. Si hablamos de una institución financiera, sus riesgos principalmente son riesgos de crédito. ¿Qué es el riesgo de crédito? Que el dinero que la institución financiera entrega en calidad de préstamo a sus clientes no les sea devuelto. ¿De acuerdo? ¿Ese riesgo de crédito es solo exclusivo de las instituciones financieras? No, de cualquier empresa, cualquiera sea el sector en que esté, que dé crédito a sus clientes. Tiene riesgo de crédito. Obviamente, el riesgo central en una institución financiera es el riesgo de crédito. En una empresa comercial, industrial, va a ser más importante en la medida que dé más crédito, pero tiene otros tipos de riesgo. Estructura de propiedad y de gobierno corporativo, tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer el tipo de inversiones que la entidad está haciendo y planea hacer. Tenemos que conocer la manera en cómo está estructurada, organizada, cómo se financia. Por supuesto, tenemos que conocer cuáles son sus políticas contables y además revisar los cambios. Si tenían una política que la han cambiado de un año a otro, ¿cuál es el fundamento del cambio? ¿Qué hay detrás del cambio? ¿El cambio es para una mejor presentación, para una presentación más fidedigna, para una presentación más clara, o es porque más bien se está haciendo un cambio para mostrar una situación mejor de la que tiene la empresa? ¿Okay? Se ha buscado la forma de hacer una presentación que favorezca la imagen de la empresa. Eso es algo que el auditor tiene que detectar. Los objetivos y estrategias de la entidad y los riesgos del negocio y la medición y revisión del desempeño financiero de la entidad. El proceso de evaluación del riesgo de la entidad, el auditor debe verificar si la entidad tiene un proceso para identificar los riesgos. Los riesgos de los negocios relevantes para el logro de los riesgos de los negocios que son relevantes para el logro de los objetivos de la información financiera y previo a eso para el logro de los objetivos de la entidad. Entonces, una de las primeras cosas que tiene que hacer un auditor es revisar el sistema de identificación de riesgos que tiene la empresa. Revisar la estimación de la importancia de esos riesgos por parte de la empresa y valorar el auditor con su juicio y criterio esa valoración. Evaluar, debería estar clara también la probabilidad de ocurrencia de esos riesgos. No basta con decir tengo este riesgo, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? ¿Hay alguna estimación?
Y además, y el auditor igual tiene que hacer para su auditoría financiera, o sea, identificar los riesgos, la importancia de esos riesgos, la probabilidad de que estos riesgos ocurran y me distorsione y me esté generando en la empresa una información distorsionada, y qué debo hacer para afrontar yo esos riesgos y asegurarme de poder revisarlos y asegurarme en la medida de lo posible que la información que me están dando y que se está presentando es razonable, representa razonablemente la situación y los resultados de la empresa. La identificación y gestión de riesgos es una parte esencial de las prácticas de un buen gobierno corporativo de toda empresa, como les decía desde que hemos iniciado esta conversación. Por lo tanto, las entidades tienen que tener un sistema de identificación y gestión de riesgos. La auditoría idealmente tiene que ser una auditoría basada en riesgos, ¿okay? Es decir, tomar como base para el planeamiento y la ejecución de la auditoría los riesgos que hemos identificado. Una auditoría basada en riesgos representa un conocimiento estructurado desde una perspectiva de sistemas que combina la determinación y valoración de los riesgos del negocio con los controles que se han establecido para mitigarlos, para trasladar esos riesgos o para, de ser posible, eliminarlos. ¿Okay? Entonces, tenemos que evaluar el sistema de control de riesgos generales de la empresa y determinar los riesgos de representaciones erróneas en los sistemas, en los estados financieros. La auditoría basada en riesgos es una forma de conducir las auditorías tanto internas como externas a partir de la planeación y desarrollo de los riesgos críticos. ¿Y qué son riesgos críticos? Aquellos que de materializarse van a tener un impacto negativo importante en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Todo tiene riesgo, pero hay que ver cuál es el impacto en la empresa y si la empresa puede soportar esos riesgos de producirse, de materializarse, si está preparada para afrontarlos y para superarlos. La auditoría basada en riesgos sigue un proceso similar. Identificación de los riesgos, análisis de la importancia de los mismos y cuáles son las respuestas para mitigar esos riesgos o para eliminarlos. Y aquí, todo esto es lo que nos dice, los lineamientos que nos da la norma internacional de auditoría 315. ¿De acuerdo? Y vamos a apoyarnos también en el esquema COSO. El esquema COSO, específicamente el COSO 2 o COSO ERM, que es Enterprise Risk Management, donde este documento contiene las principales directivas para la implementación y gestión de un sistema de control interno en cualquier organización, de un sistema de control interno. ¿Okay? Y por lo tanto, nosotros como auditores deberíamos revisar ese sistema de identificación y gestión de riesgos de la empresa, que sería ideal que se asemeje o tenga mucho de este esquema COSO. ¿De acuerdo? Este esquema COSO tiene 4 categorías de objetivos estratégicos, que están aquí en la parte superior, en la cara superior del cubo, estratégicos, operacionales, de comunicación de resultados, informes y de cumplimiento, seguimiento a los resultados. ¿Okay? Estos son las 4 categorías de objetivos estratégicos, operacionales, de información y de cumplimiento. Y tiene 8 componentes: el ambiente interno o ambiente de control, el establecimiento de objetivos, la identificación de eventos, la evaluación de eventos es identificación de riesgos, evaluación de esos riesgos, la respuesta al riesgo, las actividades de control, la información y comunicación al interior de la empresa y el monitoreo.
este esquema de directivas para la gestión de un sistema de control interno que tiene 8 componentes es de aplicación a la entidad, a la división, a la unidad de negocio y a la subsidiaria. Tenemos el COSO 2 que amplió a 4 los objetivos que se evalúan y amplió también los componentes de 5 a 8. Y lo que ha buscado esta segunda versión es más bien dar más detalle. Entonces, si nosotros vemos el COSO 1 decía ambiente de control, COSO 2 dice ambiente interno, ambiente de control, que es lo mismo, pero a la vez nos habla del establecimiento de objetivos. Claro, el ambiente de control, el ambiente interno tiene que tener objetivos en general la empresa. La evaluación de riesgos ya no habla solo de evaluación de riesgos, sino lo divide en 3 componentes. Identificación de eventos o riesgos, la evaluación de los riesgos y la respuesta al riesgo. O sea, no es que esto no haya estado antes, sino que ahora lo hace más detallado, explícito. ¿Okay? Y las actividades de control, en realidad lo abre 4. La evaluación de riesgo, identificación de eventos, evaluación de riesgo, respuesta al riesgo, las actividades de control que sí habían, la información y comunicación y las actividades de supervisión o monitoreo. El ambiente de control. Esta comprensión del control interno de la entidad, cómo se refleja en el ambiente de control. ¿Qué cosa es el ambiente de control? El ambiente de control está compuesto por los valores éticos y competencias de las personas que hacen la cultura de la organización, la asignación de autoridad y responsabilidad. ¿Es así? Esto, por ejemplo, está cambiando últimamente, ¿no? Está cambiando y hay que estar muy atentos a los cambios y analizarlos bien. Por ejemplo, en las empresas, cada vez se está trabajando más en grupos de trabajo y se está trabajando con la metodología ágil, en donde más que desarrollarse los procesos y los nuevos productos y los nuevos sistemas por áreas, se desarrollan por un conjunto integrado por personas de diferentes áreas, ¿no? Esto está haciendo que los procesos nuevos o reestructurados, mejorados, se hagan en mucho menos tiempo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también como auditores, porque cuando decimos, bueno, ¿dónde está el área de organización y desarrollos, organización y métodos, desarrollo organizacional? Ya en muchas empresas no hay, ¿no? Lo que hay es grupos de trabajo que se integran para un proyecto, ¿no? Y en donde tienen mucha más autonomía de los propios gerentes. Entonces, es algo que hay que tener mucho cuidado y muy atentos porque es algo que está cambiando. La estructura organizacional de las empresas viene cambiando y ha cambiado aún más con el tema, y se ha acelerado y cambiado aún más con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, dar el tono de una organización para influenciar la conciencia de control. ¿Okay? Pero a su vez las necesidades de control también han aumentado. ¿Okay? En la medida en que ahora la organización es más difusa, las áreas, los límites de las áreas son más difusos, también tenemos que asegurarnos que a pesar de ello existan mecanismos de control. Un buen ambiente de control, que no está para restringir la iniciativa, que no está para restringir las operaciones, no está para parar la organización, sino para fomentar el desarrollo de la organización. ¿No? Es alguien, esto lo decía un economista de una universidad de Estados Unidos, que ahorita no recuerdo cuál es, que decía, ¿por qué a ver, a ti te gusta la velocidad, correr en el auto? Ya, bueno, pero para correr en el auto tienes que tener muy buenos frenos. Si no tienes buenos frenos, tú no te vas a atrever a correr, porque sabes que no vas a poder parar y te vas a matar.
Entonces, igual, los sistemas de control no están hechos para parar la organización, sino para lograr los objetivos. De alguna manera, correr, sabiendo que tenemos buenos frenos, que van a evitar que esa carrera nos lleve a estrellarnos. ¿No es así? Entonces, eso hay que tenerlo bien presente porque muchas veces las áreas comerciales principalmente ven al sistema de control como una forma de frenar las operaciones, de hacer menos rápida la organización, por lo tanto hacerla más lenta, más pesada, más costosa y retrasar la innovación. No, la innovación es bienvenida, pero tiene que haber un sistema de control. Entonces, es la cultura empresarial, los valores corporativos, el estilo directivo, el código de ética, el código de buen gobierno, código de ética. Es cada vez más importante, ¿no? Cada vez más importante. Ayer estuve yo participando como oyente en una conferencia de la empresa Enel, donde presentaban todo su esquema establecido, su sistema de control antisoborno en una empresa privada, internacional, mundial, multinacional, donde el sistema antisoborno era un tema importantísimo para ellos. ¿Okay? Y sistema antisoborno, sistema anticorrupción, que lo aplican para sus clientes grandes, para sus proveedores. ¿Okay? Y para el interior de la empresa también. Establecimiento de objetivos. En función de la visión, misión, la gerencia establece los objetivos de la empresa en estas 4 categorías: estratégicos, operacionales, de confiabilidad de la información y de transferencia de la información y de cumplimiento. Entonces, ¿esto lo tiene la empresa? ¿Tienen estos objetivos? ¿Están claramente definidos? La identificación de eventos. Un evento es, para hacerlo breve, es una ocurrencia de fuentes internas o externas. Un evento, es decir, un riesgo que va a afectar el logro de los objetivos, ¿no? De fuente interna, por ejemplo, si la empresa tiene personal no calificado en una determinada área, por ejemplo, la contable, o en el área de operaciones, ¿no? O en el área de créditos, en el área de producción, y por lo tanto hay un riesgo alto de que ese trabajo de registro, de producción, de control, no sea bien realizado, porque la persona o las personas puestas para esa función no están preparadas para ello. Un riesgo interno generado por una mala selección de las personas y una mala asignación de funciones y responsabilidades a personas que no están preparadas. ¿Okay? Un evento externo, una ocurrencia externa, la aparición de un nuevo competidor, el desarrollo de una nueva tecnología que hace que la que tengamos queda obsoleta. ¿Cuántas empresas grandes han desaparecido del mundo? Inmensas, ¿no? Hablemos de alguna de ellas, de Kodak, ¿no? Kodak, por ejemplo, inventó la cámara que usamos ahora, sin rollo. Pero dijo, no, esto no lo vamos a sacar, no lo vamos a promover porque nuestro negocio es la venta de rollos. Entonces estaríamos atentando contra nuestro propio negocio. Y no vieron que otros podían desarrollar también la tecnología de la cámara digital. Ellos se quedaron, aparecieron la cámara digital con Sony, con muchas otras marcas, y Kodak, ¿cómo está? Ha desaparecido. ¿No es así? Ellos mismos generaron lo que iba a hacerlo desaparecer y en lugar de usarlo y adecuarse, no lo hicieron. Igual pasó con Blockbuster, ¿no? Blockbuster Video, cuando apareció Netflix, no le dieron importancia y cambió totalmente el negocio y el negocio de ellos quedó absolutamente obsoleto. Entonces, la entidad debe tener un sistema de identificación de riesgos mantenido por los operadores y dueños de los procesos. ¿Okay? No es que un área va a identificar los riesgos del negocio y va a decir, mira, en tu área esto, o en tu proceso estos son los riesgos, en tu proceso estos son los riesgos, en tu proceso estos son los riesgos.
¿quién mejor que el que opera el proceso, el dueño del proceso, para identificar sus propios riesgos? Y entonces, ¿para qué existen las áreas de riesgos o una función de monitoreo de riesgos? Para darle integridad al sistema, para que sea un sistema y para que los responsables de los procesos hacer seguimiento que realmente identifiquen sus riesgos y además no solamente los identifiquen, sino que determinen acciones para mitigarlos, ¿no? Porque de nada sirve que tenga identificados los riesgos si no tengo una acción para mitigarlos. ¿No es así? Entonces, esta identificación de riesgos es el primer paso en lo que es identificación de eventos, el primer paso para el proceso de gestión de riesgos. Después tenemos que evaluar. Primero, la empresa tiene que listar sus riesgos, ¿no? Y después tiene que evaluarlos, calificarlos. Es decir, a ver este riesgo, ¿cómo es un riesgo alto, bajo, despreciable, es extremo? ¿En función de qué? En función de su probabilidad de ocurrencia e impacto. ¿Qué tan probable es que ocurra? ¿Mm? Para, de acuerdo a eso, tomar acciones. ¿No? Oye, a ver, ¿qué pasa si en nuestra empresa nos cae una bomba atómica? ¿Puede pasar? Ya, puede pasar. Pero ¿qué tan probable es que pase? ¿Estamos con los países, estamos en guerra? No. ¿Estamos entre países que están en guerra, que puede hacer que un misil o una bomba caiga acá? No. ¿Estamos lejos de fuentes de conflicto, de áreas en conflicto? Sí. Ok. Entonces, la probabilidad que esto ocurra es bajísima. Claro, si se desata una nueva guerra mundial y en donde Rusia, China disparan hacia América, hacia Estados Unidos, y por ahí puede desviarse una bomba, es también aún así poco probable, ¿no? Entonces, pero el impacto es altísimo, porque desaparece la empresa, no solamente la empresa, sino toda la ciudad donde está la empresa. ¿Okay? Entonces, el impacto es altísimo, desaparición, pero la probabilidad de ocurrencia es bajísima. Por lo tanto, no amerita que invirtamos en un escudo, suponiendo que pudiera haber un escudo antibombas atómicas. ¿No es así? Porque no es viable económicamente. La relación costo-beneficio no da para eso. ¿Okay? Una herramienta, pero entonces hay que ver la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? ¿Y cuál es el impacto si ocurre? Una herramienta muy útil para esto es la matriz de riesgos. La matriz de riesgos, una vez que hemos identificado los riesgos, que la empresa ha identificado sus riesgos, cosa que nosotros como auditores tenemos que revisar para ver cómo controlan sus riesgos y qué efectos puede tener en la presentación de los estados financieros, vamos a determinar, o la empresa va a determinar si el riesgo es raro, es poco probable, es posible, es muy probable o es casi seguro. Los términos pueden cambiar, pero digamos, de poco probable a casi seguro. Y sus consecuencias son despreciables. Oye, si pasa esto, no pasa nada. No, perdemos un ripio, no hay nada, eso no nos va a hacer ni cosquillas. Son menores, no tienen mayor importancia. Moderadas, podemos manejar. Mayores, cuidado, mayores, ¿hasta dónde? Y catastróficas, nos puede hacer desaparecer, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide las consecuencias? Oye, ¿cuánto del impacto? ¿Cuánta plata nos puede hacer perder? Eso, ¿cuánto es de nuestras utilidades programadas? ¿Cuánto es de nuestro patrimonio? Si perdemos esto, perdemos el patrimonio, catastrófico. Si perdemos esto, si este riesgo se materializa, nos afecta más de las 2/3 partes del patrimonio, catastrófico, ¿no? Entonces, tenemos que tener una base, capital, patrimonio, resultados proyectados, activos, para determinar la materialidad, la importancia de la consecuencia del riesgo si éste se materializa. ¿De acuerdo? Y de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia y a esta consecuencia, que le llamamos impacto,
lo iremos calificando como bajo, como medio, como alto o como muy alto. Obviamente, los riesgos calificados como muy alto y alto son los que requieren una atención más rápida, más urgente y más detallada y oportuna, como decía, para que no, si se materializan, nosotros estemos preparados. ¿O cómo hacemos para mitigar ese riesgo? ¿De acuerdo? ¿Cómo hace la empresa para mitigar ese riesgo? Entonces, la matriz de riesgo, ahora estos números no son números escritos en piedra ni están hechos con una ecuación matemática que nos va a dar un número exacto. Son estimaciones. ¿De quién define la probabilidad? La define la propia área y ahí es donde intervienen las áreas de riesgos o las áreas de finanzas o las áreas de control financiero para poder validar lo que dice el dueño o partícipe del proceso. Porque puede ser que el dueño partícipe del proceso identifique bien su riesgo, pero por lo mismo que conoce bien su riesgo, sea más laxo en definir la probabilidad de ocurrencia y el impacto. ¿Ok? Alguien de afuera puede ayudarle a ser más objetivo. ¿Ok? Entonces, estas matrices ayudan muchísimo y vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de matriz de riesgos de una empresa del sector retail, ¿no? Entonces dice, aquí tenemos la gerencia, el proceso en el cual está identificado el riesgo. La actividad, el proceso es control de inventario, la actividad es control de inventarios de mercadería. El riesgo identificado, por ejemplo, distorsión del stock de la empresa debido a que no se ha depurado la mercadería no apta para la venta y faltante, y no se tiene normado los procedimientos de gestión de inventario. En una empresa retail, este es un riesgo. La probabilidad de ocurrencia de que hayan pérdidas por esto es muy alta, porque no hay control. No hay control de qué está apto para la venta, qué no está apto para la venta, qué es lo que está faltando, y no se tenía normado en esta empresa los procedimientos de control de inventarios. Entonces podía desaparecer el inventario, parte del inventario en diferentes tiendas, y la probabilidad era muy alta porque estaba ahí abierta las puertas, digamos. Y el impacto iba a ser alto, porque obviamente si el negocio es la venta y esta mercadería desaparece, el impacto es muy alto. El nivel de riesgo extremo. Grupo de riesgos, inventario, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué otra cosa? Pago de planillas en gerencia de recursos humanos. Que no se descuente oportunamente a los trabajadores por concepto de créditos, ya sea por error, omisión o acto fraudulento. Se daba crédito a los trabajadores, pero no había un buen control, había una alta rotación de trabajadores, de repente algunos trabajadores o un buen número de trabajadores se iban por iniciativa propia o eran despedidos por falta de cumplimiento de metas, pero no había un control de si ese trabajador tenía crédito o no y podía irse y dársele su liquidación y no pagar el crédito, ¿no? Sin embargo, este riesgo existía, pero era bajo, ¿ok? Era poco probable y su impacto era moderado. Entonces, así, esta matriz, ¿qué le falta a esta matriz? A esta matriz que viene después de esta matriz. Esta es la matriz de identificación de riesgos y de calificación de los riesgos. Pero para que esta matriz tenga utilidad para minimizar los riesgos de la empresa, lo que tiene que venir después son las acciones que se van a tomar para mitigar, reducir o eliminar estos riesgos. Esas acciones tienen que ser concretas, claras, concretas, es decir, bien definidas, tiene que estar en esta matriz, tiene que estar definido el responsable de ejecutar esas acciones para esa mitigación, traslado o reducción, ¿no? O eliminación eventualmente del riesgo,
y tienen que tener fechas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros como auditores externos revisamos esto, tenemos que ver si hay esa otra información. Y además, si lo que estaba ahí escrito se ha ejecutado. Si decía que tenía que tomarse inventarios o establecerse un procedimiento para la toma de inventarios con una frecuencia anual, con una frecuencia mensual, y eso debería estar el 31 de julio, y ya estamos 16 de diciembre, ya está ese procedimiento, ya se ha aplicado en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, ¿de acuerdo? La respuesta al riesgo es lo que ya les he venido diciendo. Puede ser evitarlo, puede ser reducirlo, puede ser compartirlo, puede ser aceptarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se reduce el riesgo de robo en una empresa? Con un seguro, ¿no? Lo reducimos tomando una póliza de seguro. La póliza de seguro tiene un costo anual, pero nos reduce la pérdida si este riesgo de robo interno o externo se materializa. Estamos compartiendo también el riesgo con la compañía de seguros, quedándonos con una parte pequeña del riesgo, por lo cual reducimos el riesgo. Otra cosa es aceptarlo. Si el riesgo, el tener una acción de mitigación de ese riesgo tiene un costo mayor, un costo mayor que me genera un costo mayor que el daño que me originaría si el riesgo se materializa, simplemente lo acepto. Y digo, si se da, lo asumimos, porque este riesgo no nos va a voltear los resultados del año ni nos va a afectar significativamente. ¿Perdón? Y las actividades de control, que son las políticas, normas y procedimientos, segregación de funciones, que contribuyen a asegurar el cumplimiento de las directrices administrativas, ¿no? Y ayudan a minimizar los riesgos. Justamente el sistema de control permite o busca y debe permitir reducir los riesgos, estos riesgos que se han identificado. La información y comunicación, que es la identificación, registro y comunicación de la información con calidad y oportunidad a lo largo y a través de toda la organización, para medir resultados, para ver avances y tomar acciones correctivas. Y por último, el monitoreo, que comprende pues las actividades de supervisión, evaluación y seguimiento, acompañamiento del sistema de control. Para eso hay los comités de riesgos, los comités de gestión, los comités de auditoría, muy importante, la función de auditoría interna, la función de auditoría externa, auditorías de calidad, evaluaciones de satisfacción de clientes, evaluaciones de desempeño, evaluaciones de clima laboral. Todas esas son herramientas para monitorear cómo va nuestro sistema de control interno. Entonces, el conocimiento del negocio, de los riesgos del negocio y de los riesgos de que hayan errores materiales en la información financiera es fundamental para el auditor financiero. Porque el auditor financiero no solamente tiene que ver los números, por supuesto, sino tiene que ver qué hay detrás de los números. Y para entender esos números y entender y dar, emitir una opinión sobre su razonabilidad, qué tan razonablemente expresan la situación económico-financiera y de resultados de la entidad que se está auditando, tiene que conocer el negocio. Tiene que conocer el negocio. Para entender los procesos contables, tienen que entender los procesos de operación del negocio. Vamos a apurar un poquito porque estamos tomándonos un poco más del tiempo previsto. Y aquí quería decirles
que no es posible que un auditor identifique y valore un riesgo significativo si no conoce el negocio. Por eso es que en las firmas auditoras más grandes, en todas las grandes, los auditores están agrupados por sectores económicos para que sean auditores que conozcan el sector y que conozcan, por lo tanto, los riesgos del sector y los riesgos de las empresas que están dentro de esos sectores. Por ejemplo, los auditores que van a las instituciones financieras son auditores que siempre están en el sistema financiero, ¿okay? Que están auditando entidades del sistema financiero, llámense bancos, cajas municipales, cajas rurales, pero están auditando, por lo tanto, conocen el negocio, conocen los riesgos del negocio y pueden más fácilmente evaluar los sistemas de evaluación de riesgos de estas empresas. Las empresas, los auditores que ven negocios de retail, son auditores que están siempre revisando esos. No quiere decir que se tengan que quedar toda la vida. En determinados momentos rotan hacia otros sectores, pero van con gente experimentada para que los ayude en su incorporación a ese nuevo sector. Entonces, es importantísimo conocer el sector, conocer el negocio para identificar los riesgos y para poder evaluar los estados financieros. En resumen, para hacer un buen trabajo de auditoría de estados financieros es fundamental conocer el negocio de la empresa, conocer los riesgos de la industria, revisar el sistema de identificación, control y gestión de riesgos de la empresa, cumple con el marco COSO ERM o no. Ahora, si no cumple, no quiere decir que ya tenemos que descartarlo, está mal, sí, pero ¿qué sistema tiene? ¿Tiene algún sistema? ¿Qué tan confiable es? Para revisar, para identificar, para revisar, para monitorear, para gestionar los riesgos. Revisar la matriz de riesgo de la empresa, ¿lo tiene o no lo tiene? ¿Está actualizada y con acciones de mitigación, fechas y responsable claramente establecidos? Identificar y evaluar los riesgos de representaciones erróneas materiales en los estados financieros, para lo cual tenemos que conocer lo anterior, lo que ya hemos venido hablando. Enfocarse en los riesgos significativos y diseñar procedimientos de auditoría adecuados a esos riesgos. ¿Okay? ¿Cuáles son los riesgos significativos? ¿Cuáles son los procesos significativos? Y por lo tanto, ¿cuáles son las cuentas que debemos de todas maneras revisar y con mayor detalle, dependiendo de estos riesgos empresariales y dependiendo también de la evaluación de riesgos de que la información tenga errores? ¿Dependiendo de qué? De los procesos de generación de la información contable. Los procesos son manuales, los procesos son automatizados, están en ERP, los passwords de ingreso al sistema están bien asignados. Eso pasa increíblemente, pero pasa con frecuencia, que cuando hay unos cambios de funciones en las áreas, en todas las áreas, en cualquier área, y para el caso nuestro, en el área financiera, en el área contable, de repente cambia de función alguien y se queda con un password que ya no le corresponde. Estaba en contabilidad y pasa a pagos y sigue teniendo el password de contabilidad. Obviamente, el que paga no debe registrar. ¿No es así? Pero yo he encontrado, y muy recientemente, en empresas que esas cosas pasan. Y obviamente son fuente de fraude. Porque si yo soy el que paga y yo soy el que puede desaparecer la cuenta por cobrar, entonces se presta a que pueda hacer un fraude. Enfocarse en los riesgos significativos, ya decíamos, interactuar regularmente con las gerencias responsables cuando hacemos una auditoría para contrastar nuestros hallazgos y a fin de validarlos o rectificarlos, corregirlos, dependiendo de las nuevas evidencias que nos presenten cuando conversamos con ellos de nuestros hallazgos obtenidos con la información que originalmente nos dieron y con el análisis que hicimos. Entonces, si el auditor dirige su atención a las transacciones, actividades o saldos con importancia crítica por el efecto que pueden tener en la distorsión de la información que presentan los estados financieros, podrá hacer pruebas selectivas y procedimientos precisos dirigidos a aspectos que sumen valor a su trabajo
y que por lo tanto le sumen valor a su cliente. El análisis de los resultados derivados de la auditoría basada en riesgos contribuye a que el auditor desarrolle un trabajo de mayor calidad y ofrezca un trabajo que le sirva de apoyo y le agregue valor a su cliente. Muy bien, esto era básicamente lo que les quería contar y agradecerles ahora por su atención. Si hay alguna pregunta y Valeria nos permite, podríamos contestar algunas. Sí, profesor, muchas gracias por la ponencia. A nombre del FRIESAN le damos las gracias por estar el día de hoy con nosotros abordando este tema tan interesante. Vamos a pasar para la ronda de preguntas. Aquí ya tenemos una pregunta en el chat de Carlos Velarde. Nos dice, COSO RM fue actualizado en 2017. ¿Qué necesidad existe de evaluar los riesgos de negocios si al auditor solo le interesan los riesgos de estados financieros? Muy buena pregunta. El asunto es que los riesgos de los estados financieros se ven afectados también por los riesgos del negocio, ¿no? También. Las formas, el proceso mismo de operación de una empresa, obviamente se ve reflejado en los estados financieros. Entonces, si hay riesgos propios del negocio, de alguna manera se pueden trasladar también a la información financiera. Entonces, primeramente tenemos que conocer, como decíamos antes, los riesgos del negocio y obviamente ver los riesgos de los procesos contables y de registro financiero para poder identificar si pueden haber fallas o errores en la presentación de la información financiera. Pero es muy importante conocer el negocio, porque de ahí vamos a identificar, además, las cuentas que son relevantes para poder evaluarlas y asegurarnos de su calidad y de su razonabilidad. Bien, muchas gracias por la respuesta, profesor. Invitamos a los demás participantes a que puedan realizar sus preguntas a través del chat o si desean pueden activar su micrófono. Esperamos unos minutos. De acuerdo. Bien, Johnny Zorrilla, si desea puede activar su micrófono para realizar alguna consulta que tenga. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, solamente quería hacer notar de que hay algunos riesgos de negocios que no afectan a los estados financieros. Por un lado, y por otro lado, yo había puesto un mensaje en el sentido de que COSO RM ha sido actualizado en 2017. Lo que presenta el profesor es la versión del 2004. Sí, exacto. Ha sido actualizado, es correcto. Perdón, y lo otro era lo que dije al principio, de que algunos riesgos de negocios no afectan a los estados financieros. Por lo tanto, no tenemos como auditores financieros preocuparnos por ellos. Sí, puede ser que algunos no,
Pero siempre es bueno dar una mirada a todos los riesgos y al sistema de control de riesgos de la empresa, porque por ahí podemos encontrar, por lo menos en mi experiencia, algunas veces he pensado de que no había mayor relación entre el riesgo del negocio y el riesgo de los estados financieros, pero revisando resulta que había vinculaciones. Pueden haber algunos que no, definitivamente no necesariamente van a ser todos, pero es muy bueno, muy recomendable a dar una revisión al sistema de riesgos empresariales para poder identificar aquellos que sí pueden tener un efecto en la información financiera y en la forma como se presenta. De acuerdo contigo. Bien, ahora sí. Johnny Zorrilla Rojas nos dice, no digo todos, pero en la mayoría de los funcionarios que trabajan en el sector público cometen actos de corrupción. Si es así, entonces, ¿por qué la mitad del personal auditor de la Contraloría asume dichos cargos por un tiempo máximo de 5 años y luego retornan a la CGR y así disminuirá los actos de corrupción y supuestamente se darían buen uso a los recursos públicos del Estado? Sí. Ahora, el tema del control, del control por parte de la Contraloría también está evaluando y está evolucionando y en mi opinión todavía tiene mucho por mejorar, ¿no? Mucho por mejorar. En las instituciones públicas existen los órganos de control que ya dependen de la propia Contraloría. Los jefes de esas unidades de control son puestos por la Contraloría, son nombrados por la Contraloría, eh, para tratar de darles independencia, ¿no?, de la entidad y puedan pronunciarse sobre hechos que consideren y que tengan evidencias de que van en contra de las normas de control y que afectan los resultados y la operatividad de la empresa. Sin embargo, todavía hay mucho, en mi opinión, mucho por mejorar. Aún hay muchos procesos complicados de la propia auditoría, de la propia Contraloría, procesos que son un poco lentos, hay demasiadas normas que complican esos procesos de auditoría. Incluso en algunas empresas estatales, lo que consideran de que la auditoría de la Contraloría, el trabajo de la Contraloría, no les ayuda mucho para su gestión, porque la Contraloría está más orientada, y a pesar de eso coincido en que pues hay muchos casos de fraude, más orientada a detectar los fraudes, ¿no? Pero a pesar de eso tenemos fraudes. Y el otro efecto de la Contraloría, con lo cual no quiere decir que la Contraloría es mala y que no debe existir, por supuesto que no, pero el otro efecto, un efecto negativo de la Contraloría es que lleva a la parálisis muchas veces, ¿no? Porque quien no ha, digamos, en la práctica, ¿quiénes cometen errores? Si hablamos de errores, ¿no? Errores. Los que hacemos algo, pues no. Los que no hacen nada, no hay error que cometer porque no he hecho nada. Entonces lleva a la inacción. Principalmente esto cuando se están cerca a cambios de gobierno, por ejemplo. Ya no se hace nada porque dice, prefiero que me digan que no hice a que haga algo que resulte siendo observado porque incumple la norma, la regulación y la no sé cuántos X, Z, W, aunque lo que yo esté haciendo sea bueno. Entonces, ahora, el tema de los fraudes y de los... tiene que ver con realmente con nuestros valores como sociedad, ¿no? Con nuestros valores como sociedad. Entonces, podemos tener los mejores controles y las mejores contralorías y las mejores auditorías, pero si como sociedad hemos hecho natural y normal el hacer actos que estén fuera de las normas, entonces no hay forma, no hay Contraloría que pueda, tendríamos que tener a un funcionario, a alguien de la Contraloría al costado, lo cual es absolutamente inoperante, ¿es así? Entonces, yo creo que el tema de valores, principios, es pues un tema fundamental que debemos trabajar como sociedad, y
y debemos hacerlo en realidad desde los niños pequeños. Y es un trabajo de largo aliento, pero que si no empezamos a hacerlo con fuerza, no vamos a resolver estos problemas. Bien, muchas gracias, profesor, por la respuesta. No sé si hay algún participante más que tenga alguna pregunta, alguna duda. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. En relación al tema fiscal, impuestos, Sí. ¿qué medida afecta pues, al riesgo del negocio, ¿no? El impacto pues, sobre el funcionamiento, la rentabilidad de la empresa, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, ese es un riesgo externo, ¿no es así? Que no podemos controlar desde las empresas. Y eso, por eso es que ante esta propuesta del Poder Ejecutivo para hacer un cambio en la normativa tributaria, hay una gran incertidumbre por parte del sector empresarial, porque dicen, oye, hay negocios en que dicen, un momentito, acá yo iba a crecer, pero primero quiero saber cómo van a hacer el tema de los impuestos, ¿no? ¿Qué me van a cambiar? Porque yo estoy evaluando mi negocio con el sistema tributario actual. Si me lo cambian y es aceptablemente rentable, pero si me cambian este sistema, puede ser que ya no sea rentable. ¿No es así? Entonces, por ejemplo, en el tema minero es tan claro, ¿no? ¿No es así? Escuchaba y leía comentarios de gente experta en estos temas y decía, claro, el tema tributario, se dice que a nivel de Latinoamérica, las empresas mineras de otros países pagan más o menos un impuesto de 50 y tantos %, mientras que acá es 40 y tantos, ¿no? 53 contra 47, el total, ¿no? Ya, pero lo que hay que tener en cuenta también es todos los otros factores. Por ejemplo, en otros países se pueden tomar carreteras y bloquear carreteras e impedir el tránsito de camiones con los minerales para poder hacer la exportación y cumplir con los proveedores. ¿Se puede? ¿Puede pasar eso? En general no pasa eso. En nuestro país sí pasa. Entonces eso es un elemento más de riesgo. Por lo tanto, cuando este riesgo se materializa como se ha materializado ahora, por ejemplo en Chumbivilcas, que está afectando a la minera de Apurímac, eso tiene unos costos significativos para el negocio. Y al haber ese riesgo, sí, pero eso es cuando se da, sí, pero cuando se da me afecta. Por lo tanto, yo tengo ahí un riesgo y por lo tanto mi rentabilidad tendría que ser mayor para atreverme yo a hacer este negocio en donde el riesgo es más alto. Sabemos por finanzas que a mayor riesgo yo tengo que exigir mayor rentabilidad. Por lo tanto, no es comparable 53 contra 47 y decir, miren cómo estos son 53 y este 47, cuando los riesgos son diferentes. Por ejemplo, por el caso que les acabo de dar, ¿no? Entonces, sí, estos cambios, estas posibilidades de cambio, que pueden ser muy necesarias y muy convenientes, sin embargo, así sean muy necesarias y muy convenientes, suponiendo que así fueran, generan un ambiente de mayor riesgo para las empresas y por lo tanto de un compás de espera para ampliar inversiones o hacer nuevas inversiones. Bien. Nuevamente, Johnny Zorrilla nos comenta, a partir del 21 de julio de este año, nuevamente el Congreso le ha dado la atribución a la CGR, la potestad de sancionar por responsabilidad administrativa funcional por faltas graves y muy graves. ¿Nos podría comentar más? Sí, es algo que consiguió el Contralor y es mi ex compañero mío de trabajo en Citibank hace varios años, Fuad Kuri, ¿no? Él logró eso en su gestión como Contralor. Y miren, si lo veo desde el punto de vista académico, la verdad es que, y desde el punto de vista, sí, académico, yo diría que no debería ser así, ¿no? Debería ser la entidad de control, es la que identifica el problema, identifica la falta, la tipifica y debe ser otra la que sanciona.
Eso es lo que, en mi opinión, y desde el punto de vista académico y además de referencia mundial, sería lo mejor. Sin embargo, en nuestro país, y nuevamente tomando lo que yo mismo les he explicado, tomando en cuenta el contexto en donde se realiza esto, que es en nuestro país, yo creo que sí es conveniente, a pesar de lo que he dicho, porque nuestros sistemas son muy complicados, hay demasiadas normas. O sea, en nuestro país tenemos exceso de normas, exceso de regulaciones que hacen más bien muy difícil el control y muy difícil la aplicación de sanciones. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, yo creo que es bueno, y teniendo en cuenta el contexto en general del país, donde tenemos mucha corrupción, desgraciadamente, creo que es una buena forma porque de atacar desde ese flanco y tratar de reducir un poco la corrupción. Porque, ¿qué pasaba? La Contraloría detectaba, identificaba, valoraba, identificaba los responsables, los efectos de esas faltas o de esos delitos y no se tomaban acciones en muchos casos. Entonces era un trabajo que terminaba siendo perdido, ¿no? Entonces, si ahora la Contraloría, como ya estuvo en la época de Fuad Curi, que lo tuvo por un tiempo, puede además sancionar, entonces va a haber una sanción efectiva, que esperemos que esas sanciones efectivas tengan un efecto disuasivo en aquellos que tienden a cometer delitos en el sector público. Porque antes se podía decir, bueno, si la Contraloría te encuentra, bueno, hasta que nos sancionen, y si nos sancionan, además los que nos sancionan también tengo cosas para hablar de ellos, por lo tanto puedo neutralizar esa sanción, ¿no? Cuando era administrativa por lo menos, o que lo lleven al campo penal, entonces puedo manejarlo. Pero si ya es la Contraloría, se reduce ese margen, ¿no? Por lo tanto, considero que es conveniente. Que no es lo ideal, pero que para un contexto como el nuestro es conveniente. Bien. Y finalmente Pablo Castro nos comenta, bajo la dirección de la CGR por el señor Curi, entonces se ha tomado la atribución indebida de denunciar, cuando esta es de atribución del Ministerio Público, más no del Contralor. Sí. Sí, pues como les digo, no es un tema puro, ¿no es así? Es bastante discutible, pero quizás, como repito, en el contexto en el que nos encontramos, pueda ser una buena medida para disuadir estos actos delictivos dentro del sector público y tratar de reducirlos, ¿no? Pero sí, hay un choque ahí, y como les digo, no es lo ideal que quien detecte sea el que sancione, ¿no? Debería ser otra instancia, de acuerdo con eso. Bien, gracias a todos por sus preguntas. De igual manera, nos complace mencionar que el profesor José Antonio de Rivero forma parte de nuestro diploma de especialización de auditoría financiera. Les voy a compartir en breves momentos el brochure para explicarles un poquito más de qué trata. Dame. Bien, como les mencionaba, el profesor José Rivero también forma parte de nuestro diploma de especialización en auditoría financiera, al igual que los docentes Juan Taipe, Héctor Pérez, Eduardo Lau, José Lobón y Percy Tobar. Este diploma tiene un tiempo de duración de 100 horas lectivas bajo la modalidad de transmisión en vivo, donde las clases virtuales van a ser transmitidas mediante nuestra plataforma ProEducativ. Y algunos de los cursos que conforman la estructura curricular son desarrollo de la auditoría financiera, planeamiento y estrategia de una auditoría financiera,
entorno de la empresa, riesgos de auditoría identificados y procedimientos a aplicar, procedimientos y técnicas de auditoría, los ciclos y procesos del negocio y su repercusión en la ejecución de la auditoría, principios de una auditoría tributaria, aplicaciones prácticas. Bien, si alguno de los participantes estuviese interesado en este diploma, les voy a dejar el link de la tienda para que ustedes también puedan acceder a este brochure y puedan obtener toda la información. Y ya para culminar, si es que nadie tiene alguna pregunta adicional, me gustaría también comentarles que la conferencia del día de hoy tiene una certificación por el precio de 70 soles, que de igual manera van a poder acceder a ella a través de la tienda virtual. Les voy a dejar todos los links en el chat de la sala y sin nada más que decir, agradezco al profesor José nuevamente por la ponencia del día de hoy, así como a todos los participantes por su asistencia. Esperamos contar con su participación en futuros diplomas o conferencias que pueda brindar el instituto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches.